Muy bien, estamos listos en esta mañana para continuar con el estudio de la voluntad de Dios. Así que vamos a rápidamente hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada, sobre todo para las personas que no estuvieron o las personas que se están conectando por primera vez y están escuchando este tema de la voluntad de Dios. La semana pasada definimos en cierta manera términos importantes o aspectos a tener en cuenta de la voluntad de Dios, ¿no? Y hablábamos acerca de tres aspectos importantes en cuanto a la voluntad de Dios. Decíamos que la voluntad de Dios es definitiva. Lo que Él dice, lo que Él dispone, así es y así se va a hacer. Y esto está pegado, va junto con pegado, por así decirlo, con el tema de lo que es su soberanía. ¿No es así? Entonces, si es un Dios soberano, dijimos que al ser soberano no hay nadie por encima de Él. Entonces, su voluntad, al ser declarada, es definitiva. También dijimos que la voluntad de Dios es preceptiva o revelada, ¿no? Es decir, hay preceptos que Él marcó y que tienen un propósito claro, mostrarnos qué es lo que quiere que hagamos y qué es lo que quiere que no hagamos. Eso es la voluntad de Dios, o así podríamos definir o tomar en cuenta la voluntad de Dios. Y el tercer aspecto que tomamos en cuenta de la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios es perfecta, ¿sí? Es perfecta. ¿Por qué? Porque Dios no sabe equivocarse. Ahora, el hecho de que la voluntad de Dios sea perfecta, nosotros, como seres humanos limitados delante de un Dios tan poderoso, tenemos que preocuparnos o poner nuestro mayor esfuerzo o énfasis en nuestras vidas, no en lo que Dios no nos revela, porque con lo revelado de parte de Dios para nuestras vidas, ya tenemos un montón, ¿no es así? Y decíamos que una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de buscar la voluntad de Dios en lo revelado, en lo perfecto, tenemos que apuntar nuestras vidas ¿hacia dónde? ¿Dónde está la palabra de Dios revelada? Ya lo dije. ¿Dónde está la voluntad de Dios revelada para nosotros? En su palabra, en su palabra. Ni modo, es parte de. Pero entonces, la voluntad de Dios para nuestras vidas muchas veces es una gran incógnita. Lo comentábamos la semana pasada también y decíamos que muchas veces nosotros ponemos mayor énfasis en la voluntad de Dios en aspectos, no me gustaría decir triviales, pero en aspectos en los que Dios nos da cierta libertad. O mejor dicho, nos da cierta luz para que nosotros podamos decidir en forma correcta. Por ejemplo, nosotros tratamos de buscar la voluntad de Dios en aspectos como decíamos la semana pasada. Si estoy soltero, ¿con quién me voy a casar? Si no tengo trabajo, ¿qué trabajo voy a tomar? O si tengo que dejar mi trabajo para tomar otro trabajo. Si me voy a cambiar un carro, si voy a cambiar el carro, si me compro un carro del año o me compro un carro no tan nuevo. Esos aspectos buscamos la voluntad de Dios, ¿no es así? Tratamos y pareciera que no está mal, claro que no está mal consultar a Dios en eso. Pero la voluntad de Dios estamos descubriendo que va un poco más allá de todo esto. La voluntad de Dios es más profunda para nuestras vidas. En esos aspectos podemos decir que Dios nos da ciertas libertades a que nosotros podamos decidir, o ciertas libertades, no que nosotros estemos por sobre la voluntad de Dios, sino que nos da ciertas libertades para que nosotros también, en cierta manera, si nosotros conocemos a Dios, Él nos ama y sabe que Él respeta nuestros gustos. Nosotros también tenemos que aprender a respetar tiempos en nuestras vidas de parte de Dios para hacer ciertas cosas o para tomar ciertas decisiones. Entonces, la pregunta para el día de hoy es, si yo quiero empezar a definir la voluntad de Dios para mi vida, ¿hay una voluntad de Dios definida y trazada para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Y sobre esa pregunta vamos a estar trabajando y vamos a empezar a entrar. La semana pasada vimos los aspectos generales de la voluntad de Dios, pero ahora vamos a empezar a buscar aspectos personales o aspectos aplicables a mi vida personal de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Uno de los ejemplos claros acerca de cómo muchas veces la voluntad de Dios está ya trazada para nosotros, los pasos que debemos dar. Sin embargo, muchas veces nosotros queremos tener injerencia dentro de eso o cambiar, pero no nos queda otra más que decíamos la semana pasada, que es sujetarnos en obediencia a la voluntad de Dios, es la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan a nuestro Señor Jesucristo en el monte Getsemaní, orando antes de ir a la cruz? Él era una persona, podemos decir un joven de 33 años,
quizás con toda una vida por delante para vivir, pero él venía con una clara comisión. Y dentro de la voluntad del Padre estaba que el Hijo, ¿qué? Fuera a la cruz. Sin embargo, Jesucristo llega a ese momento culmine en su vida, ese momento top de su vida, donde él sabe que la cruz está en su camino, y él ora delante del Padre. Y dice, Padre, si es posible, ¿qué? Pase de mí esta copa, que este momento, si se puede pasar, pase, pero no se haga lo que yo quiera, sino que tu voluntad, tu voluntad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos de la voluntad de Dios a nuestras vidas, Dios ya definió lo que va a ocurrir en nuestras vidas. En medio de todas esas cosas, en medio de estar dentro de la voluntad de Dios o en el centro de la voluntad de Dios, como muchas personas dicen, no quiere decir que las cosas nos van a ir del todo bien. Romanos capítulo 12, que concluíamos la semana pasada, habla de un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios quiere que nosotros seamos presentados a Él como un sacrificio vivo. Pero ¿qué pasa con un sacrificio vivo? Porque si hubiese sido un sacrificio como se hacía antes, que se inmolaba un cordero, se quemaba y se moría, ¿no? No pasa nada. Pero ahora nosotros hacer un sacrificio vivo, ¿qué pasa al estar vivos? Y Dios quiere que nuestra vida sea la que sacrifiquemos, porque Él pide nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra vida, nuestro corazón. ¿Qué pasa con un sacrificio vivo? Duele, sufre. Luchamos con nuestra carne, ¿no? Y nuestra carne muchas veces se resiste a lo que Dios quiera en nuestras vidas, ¿no es así? Exactamente, nos queremos bajar de lo que Dios va mostrando en nuestras vidas. Por eso, el estar dentro de la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, que bien Gabriel nos preguntaba la semana pasada, y la voluntad de Dios es flexible, es determinada, es un camino marcado por el cual nosotros decidimos andar, por el cual nosotros queremos andar. Pero decíamos, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y vamos a buscar ciertos aspectos en la palabra de Dios o ciertas realidades en la palabra de Dios que van a servir para empezar a trazar cuál es la voluntad revelada, cuál es la voluntad agradable, cuál es la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Y tienen ahí en sus hojas, ¿no es así? Tienen ahí en sus hojas 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 1 al 12. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Yo voy a leer un versículo y ustedes me van a ayudar a leer otro y vamos a ir parando y vamos a ir haciendo algunas preguntas para ir definiendo lo que es la voluntad de Dios. ¿Les parece? Sí. Dice, versículo 1. Por lo demás, hermanos, le rogamos y animamos en el Señor Jesús que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. 2. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual. Muy bien, vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí en estos 3 primeros versículos. Y debajo de sus hojas vienen unas preguntas. ¿Sí? ¿Las tienen? Ok, Pablo les pide a los tesalonicenses que ellos vivan de qué manera según los 2 primeros versículos. Su comportamiento sea agradable a Dios. Que su comportamiento sea agradable a Dios. ¿Conforme qué o según qué? Las instrucciones que ya les había dado. Según las instrucciones recibidas por medio de Pablo, que venían ¿de quién? Del Señor Jesús. Del Señor Jesús. ¿De qué instrucciones podemos, si bien no están escritas aquí en estos primeros versículos que hemos leído, qué instrucciones Jesús dejó que nos puedan servir para nosotros para descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida, que me lleve a comportarme en forma ¿qué dijo doctor? Agradable a Dios. ¿Qué instrucciones se recuerdan ustedes? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero antes de esa, ¿cuál? Morir a mí mismo. Antes de esa, ¿cuál? Amar al Señor. Amar a Dios con todo. Amar a Dios con todo lo que soy. Con todo lo que soy. Es decir, si mi relación en forma vertical es lo que Dios busca en mi vida, ¿no? Si mi relación con Dios es buena,
Si mi relación con Dios es correcta, entonces mis relaciones horizontales, es decir, mis oraciones con mi prójimo, con mis personas que están alrededor, van a ser buenas. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Empezamos a revelar para nuestras vidas la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que yo me comporte de tal manera en mi relación con Dios para que todas las demás maneras o todas las demás relaciones fluyan en nuestras vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos? Conforme a lo que hemos leído. Que sean santificados, que sean santos. ¿Ser santos qué es? ¿Qué significa ser santos? Apartados Para Dios. Apartados del pecado y apartados para Dios. Fíjate qué contundente es. No damos muchas vueltas a la hora de saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Que nosotros seamos santos. Santos. Ahora, habla el apóstol Pablo de una santificación. ¿Por qué somos santos ante Dios? Por el Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Pero déjenme decirle algo. Cuando hablamos de santificación, precisamente los dos primeros versículos hablan de eso. Que nosotros nos comportemos en la forma que agrada a Dios, conforme a los principios que dejó Jesucristo. Eso es santificación. Y es un proceso que dura lo que dura nuestra vida aquí en la tierra. Es un proceso en el cual nosotros vamos avanzando. Pero hablamos del proceso de la santificación, de ese caminar, esa responsabilidad que nosotros asumimos. Que nosotros recibimos y tomamos o deberíamos tomar con agrado en responsabilidad para de esa manera estar cumpliendo ¿qué cosa? La voluntad de Dios para mi vida. Empezamos a simplificar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando ya sabemos estos primeros conceptos, la pregunta 3 nos dice, ¿qué piensas que es vivir en santidad? ¿Qué piensas que es vivir en santidad? Aplicar la palabra a nuestra vida. Aplicar la palabra a nuestras vidas. Un ejemplo con el que podemos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas hoy, en el 2022. Recordemos los ejemplos que puse al principio. Volvamos al ejemplo de con quién me voy a casar, ¿no? Por ejemplo, buscamos la voluntad de Dios, que es ser santo. Entonces, mi relación con la persona, somos todos hombres aquí, entonces mi relación con la mujer que voy a tener tiene que ser en santidad, ¿no? Por lo tanto, a la hora de complementar en mi pareja, ¿qué debo buscar a la hora de elegir una pareja? Que sea cristiana. ¿Por qué? Yugo desigual. Porque la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual. ¿Se dan cuenta que empieza a tener sentido? ¿Qué más en cuanto a lo que nosotros pensamos que es vivir en santidad? ¿Qué otra cosa podemos vivir en santidad? Cuando busco una pareja, voy a vivir en santidad siempre y cuando busque una pareja que sea del mismo sentir, que ame a Dios, ¿no? ¿Qué más? Vamos a pensar del trabajo. A ver, del trabajo. ¿Qué decisión podemos tomar que sea acorde a la voluntad de Dios? Pero un ejemplo práctico en el trabajo de todos los días. Que no seas corrupto. Que no seamos corruptos. ¿En qué manera puedo corromperme? Claro. ¿De qué manera? Un ejemplo práctico. Simple y sencillamente aceptar una oferta de alguien que te está comprando algo. Una oferta, pero de... Fuera de la mano. Ah, ok. O sea, por fuera de la ley. Una oferta de esas que queda mucho más dinero a favor y no le damos al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿No es así? O comprar productos robados. Comprar productos robados, que sabemos que es producto robado. Lo que es muy común, no poner las partes en un carro que no vendas, que vendas y que no las pongas. Ok, por ejemplo, ahí en Chevilán hacemos la promo, ¿no? Si tú le dices, ¿sabes qué? Estoy diciendo que no vaya. Le cambié, no sé, ¿qué le podemos cambiar? Le cambié la bomba de la gasolina y a la hora de la hora, a los 15 días falla la bomba de gasolina. Resulta que la sacan y está llena de barro. ¿Qué bomba le cambiaron? No, bien. ¿Se dan cuenta que santidad no tiene que ver con ser un santurrón? Sino que la santidad se vive, la santidad se decide todos los días en los diferentes aspectos de nuestras vidas.
Y definitivamente la voluntad de Dios para mi vida es que nosotros seamos santos, que vivamos de una forma que agrade a Dios conforme a los preceptos de Jesús. Y tenemos en todos los momentos de la vida la posibilidad de aplicar en nuestras vidas la voluntad de Dios. Nos damos cuenta que para todo hay una aplicación directa de la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios revelada para nuestras vidas, y que la voluntad de Dios nos vamos a dar cuenta que al final no es tan compleja como creemos, sino que la complicamos nosotros mismos por nuestra falta de conocimiento, por nuestra flojera espiritual, por nuestra vana manera de vivir, por darle demasiado lugar a nuestro ego y no darle lugar a Dios en nuestras vidas. Continuamos leyendo, versículo 4, ¿qué dice? Que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. 6. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya lo hemos dicho y declarado. 7. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. El que desecha esto no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio a su Espíritu Santo. 9. En cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros. Y eso es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que viven por toda Macedonia. Sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde más y más. Que procuren vivir en paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal y como les hemos ordenado. ¿Para qué? A fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Cuando empezamos ahora sí, el apóstol Pablo a escribirle a los tesalonicenses, inmerso en una sociedad corrupta, inmerso en una sociedad en la que la sexualidad era parte del merchandising de la ciudad, de la oferta que existía. Era muy común por el Imperio Romano que las personas vivieran un liberalismo sexual tal que no solamente tenían una pareja y otra más, sino que incluso tenían y compartían con parejas del mismo sexo. Y esa práctica estaba tan arraigada en los tesalonicenses que pareciera que dentro de la iglesia se podía hacer. Sin embargo, vivir en santidad implica que nosotros debamos cuidar qué áreas de nuestras vidas conforme a los que leímos. ¿Qué áreas? ¿Qué áreas implica que nosotros vivamos en santidad, que es la voluntad de Dios? Nuestro corazón, en nuestro sentir, nuestro cuerpo, específicamente ¿en qué aspecto está mencionando aquí? Dijimos, en lo sexual. En lo sexual. A veces pensamos, bueno, pero ¿qué puede saber Dios en cuanto a esto en nuestras vidas, no? ¿Qué puede saber Jesús, que nunca estuvo con una mujer, en cuanto a la sexualidad? Sin embargo, no es casualidad que lo primero que mencione en Tesalonicenses en cuanto a una vida de santidad es que al cuidar nuestro cuerpo debemos cuidarlo de la inmoralidad sexual. Vivir en santidad implica estar apartado de todas aquellas cosas, ¿sí?, que afectan nuestro cuerpo en el aspecto sexual. Dios es muy celoso en cuanto al pecado sexual. ¿Sí? Si bien no tiene estándares en cuanto al pecado, más allá que la blasfemia del espíritu, Dios sí tiene un enojo particular y hace hincapié en cuanto al pecado sexual, porque dice que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero el pecado sexual afecta directamente al cuerpo, que es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Es decir, cuando tú pecas, cuando tú expones tu cuerpo al pecado sexual, ¿sí?, no es que te sacas a Dios o al Espíritu para ir a pecar, sino que ese cuerpo que es en sacrificio vivo que Dios te pide, lo expones directamente a ese pecado que va a afectar directamente nuestro cuerpo. Pero no solamente habla, sino que hablabas también, decía el doctor, en cuanto al corazón. Pero en cuanto a esto tenemos que pensar un poco más allá.
Y conforme lo que hemos leído, ¿en qué otra área? Pablo habla acerca de la sexualidad. ¿Qué otra área descubrimos ahí? Esas son cosas aspectos que nosotros debemos dar hacia afuera y mostrar. Pero directamente lo que yo tengo que hacer en cuanto a mi vida, cuidar el área sexual. ¿Qué otra área afecta también? Cuidar nuestra mente. No andar con engaños. Pero ese de engaño ¿hacia quién dice? Hacia nuestro hermano. Por lo tanto, ¿qué habla? Acerca de nuestras ¿qué? De nuestras relaciones. De nuestras relaciones. Sí, a veces damos por hecho muchas relaciones, ¿no? Recién, de hecho, veníamos en el camino con mis hijos. Uno los lleva a la escuela y después ya nos vinimos por aquí con el otro. Y venían hablando acerca de en la radio de un tema del día en la radio y decían, quema a alguien, no manda al frente a alguien que haya hecho. Y alguien llama por teléfono y decía, quiero hablarle acerca de una ex amiga que se metió con mi ex, ¿no? Una ex amiga que se metió con mi ex. A veces damos por hecho ciertas cosas en las relaciones, ¿no? Que porque los amigos los elegimos, podemos tratarlos como queremos, o nos pueden tratar como queremos. El amigo tiene un montón de beneficios que otras personas no tienen, las personas que elegimos. O incluso la pareja que elegimos, incluso los hijos, la familia en la que estamos. Pero Dios pone un especial énfasis, Pablo, aquí, acerca de que nosotros no debemos engañar a nadie. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que nosotros sí, ahora sí, Gabriel, demostremos en nuestra conducta hacia los demás, ¿ser qué? Honrados. Y no solamente ser honrados, sino que también busquemos, ¿qué cosa? Que seamos correctamente a la hora de pensar, que seamos moralmente correctos. ¿No? Empiezan a verse en nosotros los frutos o el fruto del Espíritu Santo en cuanto a nuestras relaciones. Y al final, ¿qué otro aspecto quiere Dios que nosotros trabajemos en nuestras vidas? En cuanto a la santidad, que es su voluntad para nosotros. Que cuidemos o que practiquemos en cuanto a nuestra sexualidad, en cuanto a nuestras relaciones y en cuanto a ¿qué? Hace un aspecto muy especial en los últimos versículos. Negocios. En los negocios, en la zona de influencia que nosotros tenemos. ¿Cuánto de la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuánto de la santidad que Dios exige en tu vida, de la santificación, estás viviendo en tus negocios? ¿Cuán derechos están tus negocios? ¿Cuánto le estás dando al César? ¿Realmente estás cumpliendo aquel principio al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? ¿Cuánto le estás dando a Dios en tus negocios? ¿Cuántos de tus negocios, cuando los tocas, no queman? Dios es claro y contundente en esto. Es que estamos viviendo tiempos difíciles. Es que no alcanza. Es que hay que correr la chuleta para alcanzarla. La palabra de Dios dice, no he visto al justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Por lo tanto, si yo busco la santidad dentro de mi entorno laboral, la promesa de Dios es que no me va a faltar, no lo que quiero, sino lo que necesito. Cuando buscamos a Jesucristo como nuestro ejemplo, dice que Él era el Hijo de Dios y no tenía dónde reposar su cabeza, ¿no? O sea, Él no era dueño de nada de lo que tenía, siendo Él Hijo del dueño de todo, siendo Él mismo dueño de todas las cosas, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, ¿no dice así la palabra de Dios? Sin embargo, cuando vino a este mundo dejó el ejemplo. Y sabemos que la palabra de Dios es contundente y clara, dice, no hagas tesoros en esta tierra, porque lo de esta tierra todo se corrompe. La polilla, el hollín lo echa a perder, sino que nuestro objetivo en nuestra vida sexual, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, es que todo eso, al vivirlo en la santidad de Dios, nos dé como recompensa, ¿qué cosa? Tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo. Entonces, no sé qué estoy haciendo aquí hablando de la voluntad de Dios, ustedes la tienen bien clara, hombres. La tienen bien clara. Creo que la tenemos clara, pero hasta que no nos exponemos a la realidad y somos sinceros al evaluarnos delante de Dios en nuestra vida espiritual, no nos ponemos o no queremos muchas veces, no decidimos. Alguien decía anoche, yo deseo hacer lo que Dios quiere, pero no alcanza con desear.
La voluntad de Dios es decidir hacerla. Yo decido sujetarme, alinearme, hacer, cumplir la voluntad de Dios para mi vida. De aquí al frente nunca te vamos a decir qué es la voluntad de Dios para tu vida en cuanto a qué color del carro, con quién te vas a casar, qué trabajo tienes que hacer. Porque es un aspecto que Dios te va a demostrar a ti y tú vas a descubrir conforme vivas una vida en santidad. Lo que vas a escuchar aquí al frente es lo que dice la palabra de Dios. Que la voluntad de Dios es que ustedes, que nosotros, que yo me aparte de este mundo y que viva en forma que agrade a Dios conforme a los principios de nuestro Señor Jesucristo. Y dejo esta pregunta para terminar en esta mañana. ¿Piensas que si estás viviendo en santidad, tus decisiones serán de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Piensas que si estás viviendo en santidad, tus decisiones serán de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿No? ¿Qué piensan? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto te entregues a él? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Definitivamente, si vivimos en santidad es porque nos hemos entregado y hemos decidido acatar lo que Dios pide para nosotros. Porque ni siquiera decidimos, lo interesante de esto es que ni siquiera decidimos por Dios. Él decidió por nosotros salvarnos, nos puso en este camino y ahora lo que nosotros decidimos es acatar sus principios, sus decretos para nuestras vidas. Entonces, si decido en mi vida vivir bajo la cubierta de Dios para nosotros y decido en mi vida todos los días buscar en mi vida la santidad, voy a decidir correctamente. Pregunta, ¿me va a ir siempre bien? ¿Aún decidiendo correctamente? ¿Me tiene que ir bien? Sí, es que somos instrumentos de su voluntad. ¿Pero me tiene que ir bien a mí? Si decido bien, ¿me tiene que ir bien a mí? Conforme a la voluntad de Dios. Conforme a su voluntad. Pero siempre te va bien. Es que Bueno, ¿qué es que te vaya a dar? Vamos a tomar un ejemplo bíblico. Ah, claro. Vamos a tomar un ejemplo bíblico. ¿Recuerdan a Jesucristo después que terminó de alimentar a los 5.000? El milagro de alimentación de los 5.000. ¿Sí? Él dice que se apartó a orar y le dijo a sus discípulos, crucen el mar y vayan del otro lado, yo los alcanzo. ¿Los discípulos obedecieron? Sí. ¿Hicieron lo que Dios les dijo? Sí. Subieron a la barca. Eso fue todo lo que le dijo Jesucristo. En medio del viaje, ¿qué ocurrió con los discípulos? ¿Entró qué cosa? Una tormenta. ¡Ey! ¿Estaban haciendo lo que Jesús dijo? ¿Habían obedecido a Jesús? ¿Y entonces por qué la tormenta? José, Jesús sabía de la tormenta. Pero porque no se los dijo. ¿Qué buscaba Jesús de sus discípulos? Madurar, crecer, creer. Primero que nada, Creer. creer y que lo obedecieran. Recuerden, palabra clave del ministerio de hombre íntegro, obedecer. Obedecer. Jesús comienza a caminar por las aguas, ¿no? Y camina en medio de un mar embravecido. ¿Estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. ¿Alguien lo ve? ¿Quién lo ve? Pedro, ¿Qué decide hacer Pedro? caminar sobre el agua para ir a... Salir de la barca y caminar hacia Jesús. ¿Cuántos de los que estaban en esa barca le dijeron a Pedro, no lo hagas? ¿Te vas a ahogar? ¿Cuántos de los que estaban en esa barca decidieron darle un salvavidas? Atarle una cuerda. Que siquiera acompañarlo. Pedro salió, miró a Jesús. ¿Y qué ocurrió? Se hundió porque perdió la fe. Caminó. Pero en un momento, ¿por qué se hundió? Perdió la vista a otro lado. Suponemos, ¿no? Suponemos un montón de cosas de Pedro. Podemos decir, se hundió porque pues, él no puede caminar sobre las aguas. El milagro era Jesús, algo le quería enseñar. Y Jesús sobre todo le quería enseñar que él ahí estaba para tomarlo de la mano. No fue sino hasta que Jesús subió a la barca y habló con la tormenta, que la tormenta se calmó. Qué mejor ejemplo de la voluntad de Dios para nuestras vidas es que la tormenta está dentro de la voluntad de Dios. Aunque nosotros hagamos y decidamos las cosas bien porque los discípulos obedecieron. Incluso Pedro en medio de la tormenta quiso saber que, o él entendía que estando cerca de Jesús, o él quería saber que estando cerca de Jesús, la solución iba a estar, o al menos él quería hacer algo diferente a los demás.
Pero también Pedro se hundió, porque al final todo depende de Jesús, ¿no? Hombres, estar dentro de la voluntad de Dios o en el centro de la voluntad de Dios no quiere decir que necesariamente todo nos va a salir bien, que vamos a evitar tormentas, que vamos a evitar problemas en nuestras vidas. Porque si no, lo que estamos viviendo en estos últimos 2 años es culpa de algunos cristianos que están fuera de la voluntad de Dios. En medio de este mundo es peor la situación. Vivimos en choque continuo. Pero mira, a Jesucristo eso, a Dios no lo tomó de sorpresa, porque Jesucristo nos advirtió que en este mundo íbamos a tener problemas y aflicciones. Sin embargo, dijo, no temas, porque yo he vencido al mundo. Pero si ya venciste el mundo, ¿por qué entonces el mundo no está doblado ante ti, humillado delante de ti? Porque nosotros tenemos que entender que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Y por lo tanto, nada me voy a llevar de este mundo, nada me tiene que aferrar a este mundo. Entonces las sacudidas que Dios permite en mi vida es para que yo me separe, me suelte del mundo y me aferre a Él. Al final fue lo que hizo Pedro, se aferró a Jesús para no hundirse. Se aferró a Jesús para no hundirse. De eso se trata nuestras vidas, hombres. De eso se trata nuestras vidas. Claro que nuestras decisiones serán de acuerdo a la voluntad de Dios si yo estoy cerca. ¿Por qué? Porque vivir en santidad me ayuda a tomar decisiones correctas. Vivir en santidad me ayuda a tomar decisiones correctas. Que no necesariamente implica de que me va a ir muy bien. Pero ¿qué pasa? Voy a encontrar paz en medio de la tormenta y eso es lo que me hace sentir que aunque no esté bien, pueda yo encontrar paz. Bien y estar bien y feliz. Exactamente. ¿Quiere decir que Jesús nos está moldeando de acuerdo a su carácter? Definitivamente. Es lo que hace Jesús, es lo que hace Dios siempre. Recordemos, y si no los invito a que todos los días puedan estar viendo el devocional a las 7:30 de la mañana. Estamos hablando del Éxodo y estamos viendo cómo Dios saca a su pueblo de Egipto, pero lo primero que hace es sacar a Egipto del corazón del pueblo para moldear un pueblo conforme al carácter de Dios. Y lo va a llevar por el desierto para moldear su carácter. Los va a llevar por el desierto. Dios definitivamente lo que quiere es moldear en cada uno de sus hijos su carácter. Y el modelo a seguir es Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿la vida de Jesucristo en esta tierra fue cómoda? ¿Fue a gusto? No pasó problemas. Su propio pueblo lo negó. Los que estaban al lado de él lo dejaron solo. El que caminó en el agua lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Uno de los cercanos lo vendió. Entonces, ¿por qué me tiene que ir a mí mejor? ¿Mejor conforme a qué? A lo que el mundo piensa. Pero Jesucristo fue claro. ¿Sí? Yo he venido a cumplir la voluntad del Padre. La voluntad del Padre. ¿Amén? Tenemos por delante. Es interesante la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vamos a empezar a girar nuestro pensamiento y a alinear nuestra mente a cómo piensa Dios para nuestras vidas. Y créanme que conforme vamos recibiendo de la palabra de Dios la luz acerca de su voluntad, vamos a descansar. Vamos a sacarnos un peso de encima. Pero vamos a generar en nosotros la responsabilidad que debemos tener como hombres a la hora de no solamente descubrir la voluntad que ya está escrita, sino a vivir la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Vamos a orar para concluir. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella tú eres claro para nosotros. Y hoy descubrimos y hoy confirmamos que la voluntad de Dios para nuestras vidas, la voluntad de Dios para mi vida, es que vivamos en santidad. Que nos apartemos de este mundo. Que vivamos cerca de Dios a través de los principios de Jesucristo plasmados en su palabra para cada uno de nosotros. Gracias porque en medio de todo esto no nos deja solos. El Espíritu Santo está en nosotros, guiándonos y empujando siempre a hacer lo correcto.
Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y clamamos a Él para que nuestra vida siempre lleve gloria y honra a nuestro Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.